La historia comenzó con una mujer cuya desaparición causó una ansiedad y un temor generalizados. A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación se volvió cada vez más compleja, aparentemente imposible de resolver, y las pistas se perdieron en la oscuridad. Después de mucho tiempo, el macabro descubrimiento del cuerpo junto con fragmentos de un disfraz esparcidos horrorizó a la policía. El examen forense pintó un panorama oscuro y escalofriante, confirmando el crimen. Este caso complejo, tejido con hilos de engaño y en última instancia, dejó una huella imborrable en la comunidad y en los corazones de quienes recorrieron su doloroso camino hacia la justicia. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En el pequeño pueblo de Monroe, la ciudad más grande y sede del condado de Monroe, Michigan, Estados Unidos, con una población de 21,000 habitantes, donde la vida era pacífica y tranquila, el silencio fue quebrantado por la terrible noticia de que se habían encontrado los restos de una joven en el bosque. Entre la niebla y la oscuridad, Chelsea Brock, cuya desaparición en una fiesta de Halloween había conmocionado a toda la zona, fue encontrada muerta. El disfraz de hiedra venenosa que llevaba aquella fatídica noche se convirtió en un símbolo ominoso de su cruel destino. Los oficiales de policía enfrentaron un caso complejo y aterrador. Cada rastro encontrado, cada nuevo testimonio, apuntaba a la crueldad y al frío cálculo del criminal. Testimonios falsos, engaños y evidencias contradictorias enredaron la investigación como una telaraña en la que cada vez más personas quedaban atrapadas. En el centro de estos acontecimientos estaba Daniel Clay, cuyo nombre surgió entre las sombras del pasado. Su arresto debería haber puesto fin al caso, pero en cambio abrió un nuevo capítulo de la pesadilla. Testimonios contradictorios, detalles brutales y motivos poco claros convirtieron la investigación en un laberinto de pesadilla del cual parecía no haber salida. Monroe, un pueblo donde todos se conocían, ahora vivía con miedo. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad? ¿Qué vecino, conocido o amigo era el monstruo disfrazado? El 22 de julio de 2016, la policía llegó a la casa de Daniel. El hombre intentó escapar, pero fue capturado por los agentes. Fue arrestado y llevado para ser interrogado. Daniel pensó que se trataba de asuntos relacionados con la manutención infantil, pero los detectives comenzaron inmediatamente a preguntarle sobre su implicación en el asesinato de Chelsea en la fiesta de Halloween. Admitió que estuvo allí, pero que se fue rápidamente. Sin embargo, el joven se negó a admitir cualquier conexión con Chelsea e incluso afirmó que era la primera vez que la veía. Por supuesto, la policía no le creyó, porque los carteles de Chelsea estaban en cada esquina y Daniel no podía desconocer su desaparición. Al mismo tiempo, no pudo explicar cómo su ADN terminó en la ropa y el cuerpo de la mujer asesinada. Para obtener información, los investigadores comenzaron a usar técnicas cada vez más sofisticadas, como la táctica del buen policía, mal policía. Entonces, las versiones del hombre empezaron a divergir. Admitió que había tenido una relación casual y consensuada con una mujer desconocida en la reunión. No la había visto bien, pero afirmó que llevaba algún tipo de disfraz. El hombre aseguró que ayudó a Chelsea a subir al coche con ella y poco después de un breve beso, se separaron. El error del sospechoso fue pensar que se trataba de fluidos masculinos. Sin embargo, la policía encontró no sus fluidos, sino sus células de piel en el cuerpo de la víctima. Ahora que sabemos quién es el presunto culpable, conozcamos quién era Chelsea Brock y por qué su disfraz resultó ser mortal para ella. Chelsea Brock nació en 1992 en Trenton, una ciudad del condado de Wayne, Michigan, Estados Unidos, con una población de 25,000 habitantes. Su madre se llamaba Leanda y su padre Matthew. El padre era agricultor y su esposa trabajaba en un banco. En una familia de 5 hijos, Chelsea era la menor. Tenía 3 hermanas, Jennifer, Megan y Cassandra, y un hermano, Nathaniel.
La que más cercana era a Cassandra, probablemente por la diferencia de edad, ya que la chica solo tenía 2 años más. Sin embargo, todos los niños eran muy unidos entre sí y con sus padres. La familia Brock podía considerarse el estándar de una familia estadounidense. Todos se mudaron y se establecieron en un pequeño pueblo llamado Maybe, en el condado de Monroe, en el estado estadounidense de Michigan, con una población de alrededor de 600 personas. En pueblos tan pequeños, como regla, todos se conocen y la tasa de criminalidad es extremadamente baja. Chelsea creció en un ambiente amigable, era religiosa y fue educada con altos valores morales. La familia vivía en una enorme granja de 65 hectáreas, fundada en 1875 por el bisabuelo del jefe de la familia. Él continuó el negocio familiar, dedicándose a la agricultura por 4ª generación consecutiva. Chelsea asistió a una escuela cristiana, dedicando su tiempo libre al estudio de las escrituras católicas. Luego pasó a la escuela secundaria de Monroe, que ponía énfasis en el entrenamiento atlético, animación y fútbol americano. Después de completar su educación, Chelsea continuó viviendo en la granja con sus padres y Cassandra. Durante este periodo, sus hermanas mayores se casaron y se mudaron. A la chica le encantaba cocinar y planeaba asistir a una universidad culinaria para convertirse en chef. Para adquirir las habilidades necesarias, consiguió un trabajo cerca de su casa en un restaurante llamado Olga's Kitchen. Allí desempeñaba el papel de administradora y estaba muy contenta con su puesto. Chelsea creció siendo una chica agradable, sociable y hermosa, y siempre estuvo muy unida a sus padres. Ni siquiera tenía licencia para conducir y no estaba particularmente interesada en ello. Cualquier tarea relacionada con el transporte la gestionaban felizmente sus padres. Cuando cumplió 22 años, ya llevaba 4 años trabajando y había formado un círculo de buenos amigos con los que mantenía contacto constante. Chelsea era una persona muy amable que no merecía el cruel destino que le esperaba. Le gustaba expresarse en las fiestas de Halloween, podía teñirse el cabello de rosa u otros colores brillantes, y también tenía un pequeño tatuaje detrás de la oreja en forma de ancla. A la chica le encantaba asistir a fiestas. Uno de sus eventos favoritos, en los que participaba regularmente, era un concierto de rock del músico local Mike, que organizaba en su granja. En pocos años, la sencilla fiesta Little Rock había crecido hasta convertirse en un evento conocido, atrayendo a unas 1000 personas, incluso de estados vecinos. El organizador tenía su propia banda e invitaba a otros artistas locales. El 25 de octubre de 2014 se iba a celebrar un concierto de Halloween y una fiesta de disfraces muy esperados en Newport, Michigan, a media hora en coche de la granja Brook. Chelsea planeaba asistir con sus amigas Becky y Laura porque no podía perderse un evento tan importante. Se hizo un disfraz extraño y se disfrazó de hiedra venenosa del universo de Batman, porque en el evento había un concurso de disfraces y ella estaba decidida a ganarlo. Pasó mucho tiempo confeccionando este disfraz, seleccionando detalles, y como base tomó un traje de baño. El trabajo en el disfraz le llevó muchas noches, pero el resultado valió la pena. La chica creó un disfraz digno del primer lugar y lucía muy original con su atuendo. El sábado 25 de octubre de 2014, las amigas se reunieron para la fiesta. Laura conducía. Después del evento, las chicas no pensaban ir directamente a casa, y Chelsea, de 22 años, planeaba pasar la noche en casa de Laura. Empacó todas sus cosas y salió a divertirse. Alrededor de las 10 de la noche, llegaron al concierto. Sin embargo, era muy temprano, ya que el evento aún no había comenzado y todavía se estaban realizando preparativos. A pesar de esto, ya había cientos de invitados esperando una fiesta a gran escala. Todo estaba minuciosamente organizado. Varias camionetas con comida y bebidas, guardias de seguridad cuidando el orden en el lugar y el estacionamiento. Parecía ser absolutamente seguro. Por lo tanto, las chicas, que asistían regularmente a este evento, no podían imaginar que esta vez toda la celebración se convertiría en una pesadilla. Al salir del coche, las amigas se dirigieron al lugar del concierto.
Chelsea no tenía bolsillos en su disfraz, así que tuvo que dejar su teléfono móvil en el coche para no perderlo. Más de 1000 personas se reunieron en el evento, y casi todos llevaban diferentes atuendos y disfraces de escenario. Por supuesto, el alcohol fluía abundantemente. Como es habitual en estos conciertos, no faltaban las sustancias ilegales, por lo que muchos estaban algo ebrios. La mayoría de las personas eran desconocidas para las chicas, pues venían de diferentes ciudades, pero había algunos conocidos: Penny, su hermana Heather y Becky. Todos se conocían bien y socializaban desde hacía años, aunque Penny tenía 10 años más que Chelsea y ya tenía hijos propios. Allí todos sentían la energía del evento y disfrutaban de la festividad. Finalmente, comenzó el concierto de rock y todos quedaron fascinados con la música alta. Aproximadamente 1 hora después del inicio del concierto, las chicas se dirigieron a una gran fogata que estaba encendida lejos del campamento del concierto. Eran aproximadamente las 12:50 de la noche. A mitad de camino, Chelsea de repente gritó y lloró. Se estaba sujetando el rostro, que tenía una profunda herida. Desde la oscuridad, alguien la había atacado, y la chica recibió un golpe repentino en la frente y en el puente de la nariz por parte de un campista ebrio. Penny empezó a calmar a su amiga y a persuadirla para que se quedara y no fuera sola a casa. No podía llevar a Chelsea a su casa porque no tenía coche propio y dependía de su hermana, que no parecía tener intención de abandonar el evento. Las amigas de Chelsea continuaron la fiesta a pesar de que Chelsea estaba traumatizada y se retiró al baño. Al cabo de un rato, las amigas de Chelsea comenzaron a dispersarse sin esperarla. Becky se fue sola a casa. Llevaba consigo las cosas de Chelsea que le entregaría al día siguiente. Penny y Heather también se marcharon, ya que Penny tenía que levantarse temprano y prepararse para el trabajo. Nunca encontraron a Chelsea. Penny no pudo llamarla porque el teléfono celular de Chelsea había quedado en el coche. Sabía que Laura la llevaría en coche, y con tranquilidad se fue a casa con sus amigas. Pero lo que no sabía era que Chelsea y Laura tampoco estaban juntas en ese momento. Se habían perdido en la multitud en la fiesta, ya que había demasiada gente y todos actuaban de manera inquieta. Laura intentó buscar a su amiga, pero fue en vano. Becky y Laura no estaban particularmente preocupadas por ella, ya que conocían a muchas personas allí. Las chicas pensaban que Chelsea estaba pasando tiempo con alguno de sus conocidos y que la llevarían a casa. La situación se complicó porque todas las chicas estaban ebrias y desorientadas por el ruido y el caos de la fiesta, por lo que no pudieron vigilar a su amiga. Becky se despertó temprano por la mañana. Sabía que ninguna de sus amigas había hecho planes para ese domingo. Todas sabían que podrían tener resaca y pensaban dormirla. La chica marcó el número de la madre de Chelsea para informarle que tenía las pertenencias de su amiga, pero no pudo comunicarse por teléfono. Continuó con sus actividades y fue solo hacia la tarde que la hermana de Chelsea, Cassandra, le envió un mensaje. Le informó que Chelsea aún no había regresado a casa. Becky respondió que Chelsea había planeado pasar la noche en casa de Laura. Todos se tranquilizaron pensando que Chelsea estaba allí, pero Chelsea no regresó a casa para el lunes, lo que resultó sospechoso. La familia contactó a Laura, pero ella no había sabido nada de Chelsea desde la fiesta. Empezaron a llamar a todos los conocidos del evento, y resultó que Chelsea no había pasado la noche en ninguna casa de sus amigas, y nadie la había visto desde la noche en que se perdieron en la fiesta. Chelsea no había estado en contacto con ninguno de sus amigos o conocidos, ni había aparecido en las redes sociales. Por lo tanto, los seres queridos de la desaparecida entraron en pánico. Contactaron con el departamento de policía del condado de Monroe y denunciaron la desaparición de la joven. Se tomó una declaración a la familia de la desaparecida. Al principio, la policía se mostró reticente a hacerse cargo del caso, porque todo estaba relacionado con una fiesta, alcohol y una joven adulta de 22 años que por ley podía hacer lo que quisiera, incluso salir sin informar a sus seres queridos. Pero los familiares insistieron en buscar a Chelsea. Su madre estaba segura de que algo malo le había sucedido. Los detectives comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición de la joven. Establecieron un círculo de búsqueda en el área entre Newport y la granja de Chelsea. Mientras se realizaba la búsqueda de la chica desaparecida,
Los detectives solicitaron la ayuda de Mike, un cantante de rock y organizador de la fiesta, y lo llamaron para interrogarlo. El joven acudió a la estación de policía para dar su declaración. Sin embargo, no conocía íntimamente a Chelsea y afirmó que no tenía idea de dónde estaba. Mike no generó ninguna sospecha, por lo que lo dejaron ir a casa. Los detectives se reunieron con los guardias de seguridad que trabajaban en el evento. Ellos aseguraron que no habían notado nada sospechoso. Sin embargo, los familiares de la chica creían que Mike sabía más de lo que decía, por lo que fueron directamente a su casa intentando obtener alguna información sobre su hija. Invadieron su territorio sin ceremonias, ya que allí se había llevado a cabo la fiesta, y comenzaron a realizar búsquedas por su cuenta. La situación en ese momento se volvió extremadamente tensa. Mike accedió a permitir que los agentes de la ley ingresaran a su propiedad. No se negó a nadie, ya que no quería ser considerado involucrado en la desaparición de la joven. Pero en el terreno, la policía no encontró nada de interés para la investigación. A pesar de una operación de búsqueda organizada, no se pudo encontrar nada. El lunes siguiente, los detectives continuaron contactando a las personas que habían estado en la fiesta de Halloween. Por supuesto, era difícil obtener información. Era una fiesta de disfraces donde todos llevaban máscaras y trajes y bebían. Al mismo tiempo, eran jóvenes que no tenían problema en hacerse notar. Como resultado de la comunicación con los invitados a la fiesta, los detectives recibieron cientos de datos contradictorios, muchos de los cuales ni siquiera pudieron verificar. Esto llevó mucho tiempo. La mayoría de los datos proporcionados resultaron ser falsos. Lo más probable es que los jóvenes simplemente estuvieran confundidos y dieran información incorrecta. Pero también hubo personas que deliberadamente intentaban llamar la atención sobre sí mismas. Entre los testimonios proporcionados, hubo incluso algunos francamente absurdos. Según uno de los asistentes a la fiesta, la chica podría haber sido secuestrada para la esclavitud. Otra persona dijo que allí se había llevado a cabo un ritual satánico y que ella podría haber sido quemada viva. De cualquier forma, el caso se volvió viral. La información sobre esto, los rumores y las mentiras se difundieron entre los locales a la velocidad de un incendio forestal. Las noticias estaban llenas de los titulares más horribles, incluyendo sugerencias de víctimas de rituales satánicos. Todo esto dañó a la familia de la mujer desaparecida, así como a Mike, quien durante un tiempo fue considerado el principal sospechoso debido a su fama. A pesar de la aparente absurdidad, la policía se vio obligada a comprobar todas las teorías expresadas por los invitados. Descubrieron que, efectivamente, había una fogata al costado del escenario que alcanzaba una altura de 2 metros. Se tamizaron las cenizas y resultó que no había restos humanos. Por lo tanto, se descartó la teoría del sacrificio ritual. La granja de Mike fue minuciosamente registrada con vehículos todoterreno y perros, lo que tomó varios días. Participaron muchos voluntarios, pero no se encontró nada sospechoso. Los amigos de la mujer desaparecida se sentían culpables por lo ocurrido. Después de todo, fueron ellos quienes la dejaron sola esa noche y no la buscaron. Todos monitoreaban activamente las redes sociales de la joven, tratando de encontrar alguna pista sobre dónde podría estar Chelsea. Chelsea no tenía un novio estable, por lo que los policías localizaron y entrevistaron a todos los jóvenes con los que la mujer desaparecida había tenido algún tipo de relación en los últimos años. Se revisaron sus autos y se tomaron muestras de ADN de los novios. Durante este periodo, el cantante de rock Mike permitió que se estableciera un verdadero centro de mando para la operación de búsqueda en su granja y asistió a la policía en todo lo posible. Incluso proporcionó un generador para que el equipo de búsqueda tuviera acceso ininterrumpido a la electricidad. Los voluntarios y quienes se preocupaban por el destino de Chelsea, incluida su familia y amigos, también instalaron un campamento de tiendas aquí. La búsqueda de la joven se realizaba casi las 24 horas del día, pero no había avances. A pesar de la cálida bienvenida y la asistencia integral a la investigación que Mike brindó, él seguía despertando sospechas entre los detectives, principalmente debido a que el joven se mostraba muy renuente a comunicarse con ellos y parecía estar ocultando algo. Pero eso era comprensible, considerando la forma en que habían invadido su territorio sin permiso. Finalmente,
Se revisaron todas las pertenencias del joven, pero no se encontró nada en su contra. La llegada misma de la policía fue un episodio muy desagradable, ya que lo rodearon y lo tiraron al suelo, incluso amenazando con dispararle a su perro, que intentaba proteger a su dueño. Pero había una razón para eso también, pues cuando la policía llegó, encontró a Mike cubierto de sangre. Luego se determinó que se había ensuciado mientras rescataba a su perro, al que había cargado en brazos desde el bosque después de que éste quedara atrapado en una trampa y resultara gravemente herido. Al final, Mike solo se podía culpar a sí mismo por haber organizado la fiesta y no haber asegurado adecuadamente la seguridad de los asistentes. Sin embargo, por esto, se sentía atacado por la familia de la mujer desaparecida, vecinos y policías. La gente entraba a sus campos sin permiso alguno. Una mujer llegó allí con su perro alrededor de las 3 de la mañana y buscó a Chelsea por todo el patio alrededor de la casa, pero todo fue en vano. Había mucha gente allí. Helicópteros sobrevolaban, drones espiaban las ventanas del joven literalmente día y noche. Todo esto causaba un estrés serio, especialmente en medio de la sospecha policial y la actividad mediática. Durante la investigación, los detectives encontraron a Gavin Huet, quien proporcionó nueva información a los investigadores. Según él, la chica con el disfraz de hiedra venenosa también buscaba a sus amigas en el evento después de desaparecer de la vista. Preguntaba a los asistentes por Laura, pero nadie quería ayudarla. Ella rompió a llorar. Entonces, uno de los chicos en la multitud, llamado Gavin, se compadeció de ella y le ofreció su teléfono móvil alrededor de la 1 de la madrugada, pero solo pudo comunicarse con Penny. Chelsea le pidió que la recogiera en la fiesta, pero Penny respondió que ya estaba en casa y se había acostado. Estaba borracha, así que no podía ir a buscar a su amiga. Según Gavin, Chelsea estaba muy angustiada por haber perdido a sus amigas y estar completamente sola. Sin embargo, la chica rechazó su oferta de llevarla. Según otros testigos de la fiesta, Chelsea llegó al aparcamiento. Se sentía desamparada, ya que todas sus pertenencias quedaron en el coche, incluido su teléfono. No podía acceder a ellos. No podía llamar a nadie y no encontraba a sus amigas. Algunos conocidos la vieron allí, pero desafortunadamente nadie ayudó a la chica. Finalmente, alrededor de las 2:45 de la madrugada, Chelsea salió a un camino de grava que partía del aparcamiento. Intentaba encontrar a alguien que conociera para que la llevara a casa. Varias personas le ofrecieron ayuda para llegar a casa, pero ella rechazó la ayuda de extraños y se dirigió sola a pie hacia su casa. Allí fue la última vez que se la vio con vida. Se hicieron muchas grabaciones con cámaras de teléfonos móviles en la fiesta. La policía recopiló todo el material posible de los asistentes. Ahora tenían que analizar miles de fotos y vídeos. Algunos testigos mencionaron a un chico que vendía camisetas esa noche. La policía lo buscaba no como sospechoso, sino como testigo que podría haber visto a Chelsea. Cuando los agentes encontraron al vendedor de camisetas, admitió que sí había visto a la chica con el disfraz de hiedra venenosa. Ella llamaba mucho la atención, era difícil no notarla. El testigo también pudo dar algunas pistas a la policía. Según él, la chica fue abordada por un tipo sospechoso que llevaba una sudadera con capucha y un jersey. Hablaron un rato, y luego la chica se fue con él alrededor de las 3 de la madrugada. Solo charlaron y parecían amigos comunes, sin abrazos ni coqueteos. Resultó que este desconocido fue captado por varias cámaras que grababan lo que ocurría. Con base en estas grabaciones, así como en el testimonio del vendedor de camisetas, y con la ayuda de un artista forense, se elaboró un retrato del hombre que podría haber sido la última persona que vio a Chelsea Brock con vida. Este retrato fue mostrado a los medios y al mismo tiempo se anunció una recompensa por cualquier información que ayudara a resolver el caso. Poco a poco, el fondo de recompensa creció de $5,000 a $30,000. Se repartieron activamente folletos. Todo el condado de Monroe se llenó con fotos de la persona desaparecida. Para entonces, ya se habían distribuido alrededor de 200,000 hojas. Literalmente, todos los poblados estaban cubiertos con carteles con su foto, y los folletos eran repartidos incluso por repartidores de pizza. La comisaría comenzó a recibir llamadas con información de los residentes locales. Se recibieron muchas pistas, se procesaron datos,
y se realizaron cerca de 1000 interrogatorios, pero nada llevó a resultados concretos. Después de casi medio año, el caso tomó un giro inesperado en la víspera de Año Nuevo de 2015. La policía recibió una llamada de una mujer llamada Carrie Carr. Ella afirmó que su novio le había dicho que mató a Chelsea. La mujer estaba saliendo con su novio cuando, de repente, enojado, él le dijo que había matado a una chica con disfraz de hiedra venenosa con el mismo cuchillo con el que la amenazaba a ella. Carrie reveló que huyó de su novio porque iba a acosarla a ella y al bebé. Estaba al tanto del caso mediático sobre la desaparición de Chelsea y quería ayudar en la investigación. La policía fue escéptica ante esta información porque la mujer tenía un motivo claro para provocar la detención del novio. Podría simplemente vengarse de esa manera. Casos así ya habían ocurrido en la práctica de los investigadores, pero no pudieron ignorarlo y comenzaron a verificar la información. Al aclarar los detalles, resultó que se trataba de otra falsa denuncia. Se descubrió que la denunciante, Carrie, era una de 2 personas arrestadas por perjurio. Realmente tomó medidas desesperadas para vengarse de su ex. La segunda persona detenida fue Harland Bert, un joven de 19 años que afirmó haber intervenido en un conflicto. Según él, Chelsea estaba siendo acosada por 2 chicos e intentó defenderla, pero la arrastraron hacia los campos. Sin embargo, luego admitió que toda la historia era una invención. Aunque esta información no ayudó a avanzar en el caso, la policía pronto recibió una nueva llamada. El 22 de marzo de 2015, Cheryl Redley estaba limpiando el patio de su casa después del invierno. Encontró un zapato de cuero rojo que simplemente tiró a una bolsa de basura sin pensarlo. Su esposo llegó por la tarde y vio el zapato en la bolsa. Le preguntó a su esposa sobre él, y ella admitió que lo había encontrado mientras limpiaba el jardín. Entonces, él especuló que el hallazgo podría estar relacionado con la desaparición de Chelsea, quien usaba zapatos rojos. La casa estaba a aproximadamente 1 milla del lugar de la fiesta. Los policías ya habían revisado esa zona varias veces, pero la pareja no podía creer que los buscadores hubieran podido pasar por alto un zapato rojo tan llamativo. Intrigada por estas dudas, la mujer llamó a la policía y reportó el hallazgo. Los agentes que llegaron inspeccionaron la zona y el zapato. Se llevaron el zapato y confirmaron que era muy similar al calzado de Chelsea desaparecida. Sin embargo, no se encontró nada más. Resultó que, en efecto, esa área no había sido inspeccionada antes. Los buscadores no tuvieron tiempo de hacerlo antes de que llegara el invierno y luego la nieve ocultó todas las posibles pistas. Poco después, se hizo un nuevo descubrimiento. Eric Kassab estaba recogiendo chatarra con amigos en una planta industrial abandonada a 15 millas del lugar de la fiesta. Mientras cruzaba las vías del tren, accidentalmente derribó un contrachapado podrido. Pensó que había alguna planta extraña debajo. Cuando lo tocó, se dio cuenta de que era un disfraz de carnaval. Junto a él había una peluca roja, igual a la que Chelsea había llevado la noche en que desapareció. Sin embargo, el hombre no fue inmediatamente a la policía. Estaba al tanto de la desaparición de la chica, pero no prestó atención a su ropa. Una semana después, Eric vio otro informe en la televisión sobre la búsqueda de la mujer desaparecida con ese disfraz, y se dio cuenta de que su hallazgo era mucho más importante de lo que había pensado originalmente. Quizás realmente estaba relacionado con la desaparición de la chica. Sin embargo, no lo denunció inmediatamente a la policía, ni siquiera después, ya que temía que su ADN pudiera haber quedado en el disfraz cuando lo examinó. El hombre tenía miedo de ser acusado por la policía, pero su conciencia lo atormentaba. Confesó a su hermana que había encontrado el disfraz, y ella lo obligó a reportar el hallazgo a la policía. Una semana después, Eric informó del hallazgo al departamento del sheriff. La policía llegó al lugar especificado y encontró el disfraz de carnaval y la peluca de Chelsea. Naturalmente, Eric se convirtió en el principal sospechoso. El hombre proporcionó a los policías toda la información que necesitaban, incluyendo sus muestras de ADN. Afirmó rotundamente que nunca había conocido a Chelsea. Los investigadores lo presionaron al máximo, pero él negó todo. Eric aceptó someterse a una prueba de polígrafo y la pasó con éxito. Para entonces,
los forenses ya habían examinado el atuendo de la mujer desaparecida. Notaron que las tiras habían sido arrancadas como si el disfraz hubiera sido quitado de la chica por la fuerza, y los leggings estaban rasgados. Sin embargo, tuvieron que esperar los resultados del examen forense. En el traje de Poison Ivy se encontraron manchas rojas. Después de eso, todos estaban aún más desesperados por encontrar a la chica viva. Para entonces, se habían distribuido más de 1 millón de volantes, pero todavía no había avances significativos en el caso. Luego, la policía se dio cuenta de que el disfraz de Chelsea había sido encontrado cerca del tráiler de la abuela de Harland, quien anteriormente había testificado que él había intentado arrebatar a Chelsea de unos extraños, pero la habían arrastrado hacia el bosque. Más tarde, él admitió que la historia era una invención. La policía creyó que las coincidencias no eran casuales e invitó a Harland a declarar. Él afirmó no estar involucrado en la desaparición de la chica, pero no pudo explicar por qué su nombre ya había aparecido 2 veces en el caso. Se le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo y aceptó. Harland la pasó con éxito y entregó sus muestras de ADN. No se encontró su material genético en la ropa ni en los zapatos de la mujer desaparecida. Por lo tanto, se levantaron todas las sospechas contra él. El 24 de abril de 2015, John Marin, quien estaba preparando su terreno de 5 hectáreas cubierto por un denso bosque para construcción, descubrió algo. El lugar no estaba lejos del edificio abandonado donde se encontró la ropa de Chelsea, y a unas 10 millas del lugar del concierto de rock. Los obreros trabajaban en el sitio cuando una excavadora quedó atrapada en el barro en un lugar estrecho. Cuando el conductor salió a mirar, vio lo que parecía un esqueleto. Llamó a los otros trabajadores, quienes se acercaron y quedaron convencidos de que era un cuerpo humano. Se detuvieron las obras y los aterrorizados trabajadores llamaron a la policía. Un hombre informó al despachador que había encontrado un cuerpo. John sospechaba que era el cuerpo de la desaparecida Chelsea, por quien todos buscaban activamente. Cerca se había encontrado un trozo de su disfraz. Su cabello era rubio. Todo esto reforzó sus sospechas. La policía llegó al lugar y encontró el cuerpo, que había sido abandonado al aire libre y cubierto con ramas y hojas. Los restos fueron enviados a examen forense. El cuerpo fue identificado gracias a los registros dentales. Era efectivamente la desaparecida Chelsea Brooke. El médico forense determinó que Chelsea murió una muerte horrible y agonizante. El asesinato fue muy brutal. La causa de la muerte fue un trauma contundente en la cabeza. El ADN del perpetrador fue encontrado en el cuerpo y cargado en la base de datos policial, pero no se encontró ninguna coincidencia. Debido al mal estado del cuerpo, no se pudo obtener más información, y la investigación quedó estancada por un tiempo. Más de 1 año después, en 2016, surgió una pista importante. De repente, en la base de datos policial, apareció un ADN que coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Era Daniel Clay, un hombre de 27 años que creció en el condado de Monroe. Ingresó en la base de datos debido a problemas con la manutención de hijos. El joven tuvo una infancia difícil. Su madre fue encarcelada justo después de dar a luz, por lo que fue criado por padres adoptivos. Cuando Daniel tenía 17 años, su padre adoptivo murió, y el adolescente fue colocado en un orfanato. Allí se volvió adicto a sustancias ilegales. Después, no tuvo un empleo estable. Una de sus antiguas novias quedó embarazada, pero él se negó a tener al niño y no pagó la manutención. Tenía un historial criminal turbulento, que incluía acoso íntimo y tráfico de sustancias ilegales, pero por alguna razón, sus muestras de ADN no habían sido tomadas previamente para la base de datos policial. El 22 de julio de 2016, Daniel fue arrestado nuevamente y llevado a declarar. Él admitió que estuvo en esa fiesta, pero se fue rápidamente. Sin embargo, el chico se negó a admitir que tenía algo que ver con Chelsea e incluso afirmó que la estaba viendo por primera vez. Al mismo tiempo, no pudo explicar cómo su ADN terminó en la ropa y el cuerpo de la mujer asesinada. Bajo la presión de la policía,
Admitió que había olvidado que había tenido una intimidad consensuada y casual con alguna chica desconocida en la fiesta. Según él, ella llevaba algún tipo de disfraz y no la vio bien. Según el chico, se subió a un coche con ella y poco tiempo después de la intimidad se separaron. El error del sospechoso fue que pensó que se trataba de fluidos masculinos. Sin embargo, la policía no encontró fluidos en el cuerpo de Chelsea, ni en las tiras de su disfraz de hiedra venenosa, sino sus células de piel. También encontraron rastros de él en sus leggings rasgados, que estaban desgarrados a lo largo de la costura entre sus piernas. Solo un círculo reducido de investigadores sabía esto, por lo que cuando Daniel dijo que había tenido relaciones sexuales, él mismo lo admitió. Desde entonces, el sospechoso ha cambiado repetidamente su testimonio, incluyendo una negación total de que conociera a Chelsea y de que tuviera relaciones sexuales con alguien esa noche. Una vez más, durante el interrogatorio, la historia del perpetrador cambió. Esta vez, Daniel dijo que sí tuvo relaciones sexuales esa noche con una chica que conoció al salir del estacionamiento. Ella misma se subió a su coche y comenzó a coquetear con él. Daniel se volvió más seguro de sí mismo. El sospechoso informó que cuando terminó la relación sexual, se dio cuenta de que la chica no mostraba signos de vida. Intentó reanimarla, hacer que recobrara el sentido, pero nada funcionó. Ella no tenía pulso. En estado de shock y pánico, Daniel no sabía qué hacer. Simplemente condujo por los caminos del bosque durante aproximadamente media hora, tratando de ordenar sus pensamientos, y luego abandonó el cuerpo en el bosque cerca de un edificio industrial abandonado. Nunca pudo explicar por qué la ropa de Chelsea fue encontrada tan lejos del cuerpo. En general, su historia parecía absurda e increíble, por lo que los investigadores no creyeron en su veracidad. Esta maraña de mentiras del principal sospechoso creció sin fin. Como resultado, la policía perdió la paciencia y acusó a Daniel Clay del asesinato de Chelsea Brock. Daniel se declaró no culpable. Afirmó que la chica murió como resultado de un accidente durante un momento de pasión. En mayo de 2017, comenzó el juicio contra Daniel Clay. Él trató de demostrar a todos los presentes en la corte que ella murió accidentalmente. Sin embargo, el forense refutó su historia, afirmando que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza, lo que significaba que toda la historia de Daniel era una mentira. La novia de Daniel testificó en el juicio, diciendo que nunca había notado que él fuera violento y no podía creer que fuera capaz de algo así. Pero en la siguiente audiencia judicial, la novia de Daniel, visiblemente impactada, testificó que él le confesó el crimen cuando ella lo visitó en prisión. Daniel no pudo explicar por qué el disfraz y la peluca de la chica fueron encontrados en un lugar, un zapato en otro y su cuerpo en un tercer lugar. Esta historia dejó muchas lagunas sin explicar, pero lo importante era que el cuerpo de la chica fue encontrado y el perpetrador capturado. Se demostró que sus palabras eran falsas porque era necesario apretar el cuello durante aproximadamente 3 minutos para estrangular a alguien. El fiscal personalmente demostró cuánto tiempo se tarda en apretar el cuello para matar a una persona, y eso causó una fuerte impresión en el jurado. Además, el fiscal enfatizó aún más las mutilaciones que el perpetrador infligió a la víctima. El perpetrador actuó con extrema brutalidad al infligir estas heridas a la víctima. Quedó claro que un crimen así no podía haber sido casual. Como resultado, el tribunal declaró a Daniel Clay culpable de violación, asesinato brutal y daños corporales. El tribunal condenó a Daniel Clay a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal le impuso otra condena de 75 años de prisión por otros cargos relacionados con violencia contra mujeres. Tiempo después, la madre de Chelsea le entregó una Biblia que Daniel Clay prometió conservar. Increíblemente, la madre de Chelsea admitió en una entrevista con los medios que perdonaba al asesino de su hija. Quizás fue dicho desde la emoción,